La mujer empezó a gritar en medio del restaurante diciendo que iba a morir, y todo porque había un camarón en su plato. El problema es que, ese plato no tenía camarón. Yo soy gerente de un restaurante que trabaja mucho con mariscos, mi nombre es Gabriel. Y irónicamente, esa semana ni siquiera teníamos camarón en el stock. El camarón era prácticamente la estrella de la casa, pero el proveedor había retrasado la entrega. Entonces varios platos estaban temporalmente fuera del menú, incluso cualquier cosa que llevara camarón. Por un lado era malo para el restaurante, por otro, hasta era un alivio, porque cuando trabajas con comida, hay una cosa que siempre da miedo: cliente con alergia. Nosotros nos tomamos eso extremadamente en serio. Por eso, cuando aquella mujer entró y se sentó en una mesa cerca de la ventana, nada parecía extraño al principio. Estaba sola, bien arreglada, tal vez unos 30 y tantos años, bolso grande en el regazo. Una de nuestras meseras fue hasta allí, y fue ahí cuando empezó la primera cosa extraña. Antes siquiera de mirar bien el menú, habló en voz alta. Solo avisando, tengo alergia grave al camarón. No fue un aviso normal. Lo dijo alto, lo suficientemente alto como para que 2 mesas al lado miraran. La mesera respondió educadamente: no hay problema, señora. Incluso estamos sin camarón esta semana. La mujer levantó las cejas. ¿Sin camarón? Sí, el proveedor se retrasó. Hizo una cara extraña, como si eso hubiera frustrado alguna expectativa. Pero enseguida dijo: está bien, entonces voy a querer el risotto de salmón. El risotto de salmón no tiene camarón. Nunca tuvo. Aún así la mesera confirmó: puede quedarse tranquila, este plato no tiene ningún marisco además del salmón. Entonces la mujer repitió, otra vez en voz alta: porque si hay camarón puedo terminar en el hospital. Algunas personas miraron. Yo estaba en el salón en ese momento organizando unas cuentas cerca de la caja. Y escuché todo. En ese momento solo pensé: ok, cliente ansiosa. Pasa. Hay gente que realmente tiene miedo. El pedido fue a la cocina. Nada fuera de lo normal. Nuestro chef preparó el risotto como siempre. Arroz arbóreo, salmón fresco, caldo, queso final simple. Sin camarón. Sin nada que se acercara a eso. Unos 15 minutos después el plato salió. La mesera lo llevó a la mesa. Yo estaba pasando cerca cuando lo puso frente a la cliente. La mujer miró el risotto con mucha atención. Tipo, mucha de verdad. Incluso inclinó la cabeza hacia adelante, como si estuviera buscando algo. Después sacó el celular. Le tomó una foto al plato. Eso ya me pareció un poco extraño. Pero hoy en día todo el mundo fotografía la comida. Así que lo ignoré. Empezó a comer. Primero una cucharada. Luego otra. Todo normal. El restaurante estaba lleno esa noche. Ruido de conversaciones, copas chocando, cubiertos. Nada fuera de lo común. Unos 10 minutos después, escuché el primer sonido extraño que venía de su mesa. Un tipo de tos. Fuerte. Forzada. Me giré en esa dirección. Y la vi llevándose la mano a la garganta. Después otra tos. Más dramática. La mesera corrió hasta allí. Señora, ¿está bien? La mujer levantó el rostro. Los ojos estaban muy abiertos. Y entonces dijo algo que hizo que la mitad del restaurante quedara en silencio. Hay camarón aquí. La mesera se quedó congelada. ¿Perdón? La mujer metió la cuchara dentro del risotto. Revolvió un poco. Y sacó algo hacia arriba. Pequeño. Rosa. Curvado. Un camarón. Sentí un frío inmediato en el estómago. Porque eso era imposible. Nosotros no teníamos camarón en la cocina. Ninguno. Y aún así, ahí estaba uno. En medio del plato. Y antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, la mujer tomó el celular, encendió la cámara. Y empezó a gritar para que todo el restaurante escuchara. Miren esto. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que eso se iba a convertir en un problema mucho más grande de lo que parecía. En pocos segundos la mitad del restaurante estaba mirando su mesa. Ella sostenía el celular apuntando al plato, la cámara grabando, la voz cada vez más alta. Yo avisé que tengo alergia al camarón. Algunas personas empezaron a susurrar. Otras ya estaban girando el cuerpo para ver mejor. Caminé directamente hasta la mesa. Señora, soy el gerente. Mi nombre es Gabriel. ¿Qué pasó? Ella giró la cámara hacia mí. Literalmente me metió el celular en la cara. ¿Tú eres el gerente? Perfecto. Entonces explica esto aquí. Señaló el plato. El camarón todavía estaba allí en medio del risotto. Pequeño, pero imposible de ignorar. Respiré hondo. Señora, este plato no lleva camarón. No me mientas. Golpeó la cuchara contra la mesa. Ya comí la mitad del plato. Entonces empezó a toser otra vez. Más fuerte, más teatral. Estoy teniendo una reacción. La mesera al lado ya estaba nerviosa. ¿Quiere que llamemos una ambulancia? Claro que quiero. Pero al mismo tiempo no dejaba de grabar. Miren esto, decía para la cámara. Restaurante sirviendo camarón a una clienta alérgica. Algunas personas empezaron a sacar el celular también. Ese es el peor escenario para cualquier restaurante. Video, internet, escándalo público. Mantuve la calma,
o al menos lo intenté. Señora, ¿puedo ver el plato? No toques. Ella acercó el plato hacia ella. Esto es prueba. Prueba. La palabra quedó resonando en mi cabeza. ¿Prueba de qué? Miré otra vez el camarón. Algo ahí no tenía sentido. Primero, el tamaño. Era un camarón pequeño, casi de aperitivo. Nuestro restaurante solo trabajaba con camarón grande. Segundo, el color. Parecía ya cocido antes. No de la forma en que saldría de un risotto. Pero en ese momento no daba para discutir gastronomía. Ella empezó a hablar todavía más alto. Yo podía morir. Una mesa al lado murmuró algo como: esto es absurdo. Otra clienta preguntó si necesitaba agua. La mujer ignoró a todos. Seguía narrando para el celular. Yo avisé que tenía alergia. Yo lo dije. Hablé con calma. Señora, vamos a resolver esto. Pero necesito entender cómo esto llegó ahí. Ella se rió. Pero no fue una risa normal. Fue una risa medio, satisfecha. Ah, ¿quieres entender? Acercó la cámara al plato. Enfocó el camarón. Porque esto aquí es demanda. Mi estómago se heló. Demanda. Ya había visto este tipo de situación antes. Personas intentando sacar dinero de restaurantes. Pero nunca había visto algo tan armado. Y fue ahí cuando algo me llamó la atención. Su bolso, grande, abierto en la silla al lado. Dentro, vi un pequeño recipiente plástico transparente, de esos de salsa, con tapa. Y dentro, algo rosado, muy parecido a camarones pequeños. Mi cerebro tardó un segundo en conectar todo, pero cuando conectó, un pensamiento me atravesó. ¿Será que ella trajo eso de su casa? Antes de que pudiera decir cualquier cosa, se levantó de la silla abruptamente. Me estoy sintiendo mal. Y empezó a caminar por el salón, todavía filmando. Miren esto, miren lo que me hicieron. Los clientes empezaron a apartarse. Alguien preguntó si debían llamar al SAMU. Yo ya iba a tomar el teléfono, pero entonces hizo algo aún más extraño. Se detuvo en medio del restaurante, miró directo a la cámara, y dijo: esto va a cerrar este lugar. En ese momento yo ya estaba casi seguro. Eso no era un accidente, era una trampa. Y lo peor, su actuación se estaba volviendo cada vez más convincente, porque unos segundos después, dejó caer el celular sobre la mesa, se agarró la garganta, y simplemente cayó al suelo del restaurante. Y ahí fue cuando el caos empezó de verdad. Por un segundo entero el restaurante quedó en silencio. La mujer estaba en el suelo, sosteniéndose la garganta, respiración pesada. Algunos clientes se levantaron de las mesas. Una señora gritó: Dios mío, se está ahogando. La mesera corrió hacia mí. ¿Llamamos a la ambulancia? Llámala ahora, dije. Ella salió corriendo hacia el teléfono. Mientras tanto, me acerqué a la mujer. Estaba de lado en el suelo, los ojos cerrados. Pero algo parecía extraño, muy extraño, porque entre un ataque y otro, todavía mantenía la mano sosteniendo el celular, como si estuviera intentando no soltarlo. Me arrodillé a su lado. Señora, ¿me escucha? No respondió, pero respiraba. Y no parecía estar realmente sin aire. Un cliente que dijo ser enfermero se acercó. ¿Puedo ver? Claro. Se agachó a su lado. Revisó el pulso. Me miró. Y habló en voz baja. Ella no está en choque anafiláctico. Eso me tomó por sorpresa. ¿Está seguro? Si fuera una alergia grave, ya estaría mucho peor. Entonces intentó hablar con ella. Señora, ¿puede abrir los ojos? Nada. Pero su cuerpo estaba demasiado relajado. Como alguien esperando algo. Fue en ese momento cuando uno de los meseros se acercó corriendo. Jefe, mire esto. Estaba sosteniendo el bolso de la mujer. Lo dejó caer cuando se levantó. Dentro del bolso estaba el pequeño recipiente transparente. Lo abrí. Y dentro, 4 camarones pequeños. Exactamente iguales al que estaba en el plato. Mi corazón empezó a latir más rápido. Entonces hice algo simple. Tomé uno de los camarones del recipiente. Y lo comparé con el del plato. Mismo tamaño, mismo color, misma textura. Todo el restaurante estaba mirando. Algunas personas ya estaban filmando todo. Respiré hondo. Y dije en voz alta: interesante. La mujer seguía desmayada. Entonces hablé un poco más fuerte. Porque nuestro restaurante no usa este tipo de camarón. Algunos clientes empezaron a murmurar. ¿Cómo así? Nuestro camarón es grande. Importado. Este es de mercado común. El enfermero miró el recipiente. Luego me miró a mí. Y entonces dijo: esto parece muy sospechoso. Fue en ese momento que la mujer en el suelo abrió uno de los ojos. Muy rápido, casi imperceptible. Pero yo lo vi. Y el enfermero también lo vio. Él cruzó los brazos. Señora,
Curioso cómo está desmayada, pero todavía puede espiar. Todo el salón quedó en silencio. 2 segundos después, abrió los ojos completamente, y se dio cuenta de algo terrible. Todo el mundo estaba mirándola. Y al recipiente con los camarones. Levanté el recipiente. ¿Quiere explicar esto? Su rostro cambió de inmediato. La desesperación reemplazó al teatro. Se sentó en el suelo rápidamente. Eso no es mío. Un cliente respondió inmediatamente. Yo lo vi caer de su bolso. Otro dijo. Yo también. Ahora las cámaras estaban todas apuntando hacia ella. Y no hacia el restaurante. Miró alrededor, claramente intentando pensar en una salida. Pero ya era tarde, porque en ese exacto momento, la puerta del restaurante se abrió. Y 2 policías entraron. Alguien de la cocina los había llamado. Cuando vieron a la mujer en el suelo, los camarones y a las personas filmando, uno de los policías preguntó, ¿qué está pasando aquí? Le entregué el recipiente. Y dije con calma, creo que la señora intentó montar un crimen aquí dentro. La mujer se puso blanca. Pero lo peor para ella aún estaba por venir. Porque una clienta levantó la mano y dijo, oficial, yo grabé todo desde el principio. Y en el video, aparecía el momento exacto en que ella discretamente sacaba algo del bolso. Y lo ponía dentro del plato. Cuando la clienta mostró el video, todo el restaurante se acercó. Uno de los policías tomó el celular. ¿Puede mostrármelo? Ella abrió el video. Y todos se quedaron en silencio mirando. La grabación comenzaba algunos minutos antes del escándalo. La mujer estaba sentada, comiendo el risotto normalmente. Nada de tos, nada de reacción. Solo comiendo. En cierto momento, miraba alrededor, como quien verifica si alguien está prestando atención. Después, bajaba la mano hacia el bolso. Sacaba algo pequeño. Y discretamente lo dejaba caer dentro del plato. Exactamente donde fue encontrado el camarón. El policía pausó el video. Me miró. Luego la miró a ella. Señora, ¿quiere explicar? Ahora estaba completamente pálida. La confianza se había evaporado. Eso no prueba nada. El otro policía tomó el pequeño recipiente con los camarones. Prueba bastante. El cliente, que era enfermero, cruzó los brazos. Principalmente el hecho de que no estabas teniendo ninguna reacción. Algunas personas empezaron a reír. Otras estaban claramente indignadas. Porque durante unos buenos minutos todo el mundo había pensado que el restaurante estaba envenenando a alguien. El policía volvió a hablar. ¿Usted puso este camarón en el plato? No. ¿Entonces de dónde vino? Ella abrió la boca, pero no salió nada. Silencio. Todo el restaurante esperando. Entonces intentó otra estrategia. Voy a demandar este lugar. Uno de los clientes respondió inmediatamente. Después de ese video, otro levantó el celular. Esto ya debe estar en internet. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. El plan se había vuelto contra ella. Los policías le pidieron que se levantara. Señora, vamos a necesitar que venga con nosotros. Yo no hice nada. Puede explicar eso en la comisaría. Intentó resistirse. Esto es absurdo. Lo absurdo fue intentar acusar a todo un restaurante de envenenar clientes. Mientras la conducían hacia la salida, algunos clientes comenzaron a aplaudir. Otros estaban riendo. La mujer pasó a mi lado con una mirada llena de odio. Como si la culpa fuera mía. Pero antes de salir, soltó una frase que quedó martillando en mi cabeza. Arruinaste todo. Arruinaste. No, esto salió mal. No fue un malentendido. Habló como alguien que tenía un plan muy específico. Y había fallado. Los policías se la llevaron. La ambulancia llegó unos minutos después, sin ninguna necesidad. El restaurante quedó un caos por un tiempo. Gente comentando, mostrando videos, volviendo a ver la escena. Volví a la cocina y me senté un minuto, intentando entender aquello. Porque una pregunta seguía molestándome. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Unas semanas después lo descubrí. Uno de los policías volvió al restaurante, pidió hablar conmigo, y me contó algo que dejó la historia aún más extraña. Aquella mujer ya había hecho algo parecido antes, en otros 2 restaurantes, siempre involucrando alergia, siempre involucrando mariscos, siempre intentando crear un escándalo público. Según la investigación, después demandaba a los lugares, pidiendo indemnización. Algunos establecimientos más pequeños habían preferido pagar un acuerdo, para evitar exposición. Pero ese día, eligió el lugar equivocado, porque había un restaurante lleno, decenas de testigos, y varios celulares grabando. El caso se convirtió en intento de fraude.
Hasta hoy sigo pensando en aquella noche, principalmente en un detalle, porque cuando todo pasó, ella había repetido varias veces, bien alto, yo tengo alergia grave al camarón. Pero después de que la policía se la llevó, me quedé mirando aquel pequeño recipiente con los camarones. Y una cosa me vino a la cabeza. Si realmente tuviera alergia, ¿por qué llevaría 4 camarones dentro del bolso? Entonces hasta hoy sigo pensando, ¿será que realmente era alérgica? ¿O eso también formaba parte de la historia que inventaba para todo el mundo?